Graduado en Ciencias Económicas, administra comunidades en WhatsApp con varios miles de miembros, donde se ayuda con información de Austria, Suiza y Alemania a argentinos e hispanohablantes. Es una especie de cónsul honorario en Austria, donde vive desde hace ya varios años. Así que saludamos al doctor Carlos Enrique Tomasini. Hola Carlos, Omar Mané desde LT8 de Rosario. Buenos días y buen domingo. Hola Omar. ¿Qué Buen tal, día Carlos? igualmente. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el tiempo? Porque Muy aquí bien. estamos todavía en invierno, como sabés, pero con una linda primavera, un día muy soleado. ¿Cómo está el tiempo allá en la bella Austria? Aquí está terminando el verano, es un día muy también de sol, 23 grados de máxima, 23 grados hay ahora. Es decir que, Mucho sol y sí, ya se están acercando también al otoño. Hizo mucho calor a porque lo- algunos países sufrieron bastante el verano este año. Austria no tuvo temperaturas tan altas, es que llegó a los 37 grados, Sí, pero a la noche no refrescaba demasiado, por eso consideraron que fue un verano muy caluroso. Hemos vivido veranos con más de con 40 grados todo el verano ajá, también. Cada vez noto yo que hace más calor. sí, En invierno menos frío. Yo he vivido sí. aquí hace 40 años inviernos de 34, 37 grados bajo cero. Sí. Ahora si tenés 8 grados bajo cero es mucho. Claro. Ahora, los Y lo inviernos... otro que noto es Sí, Lo sí, otro que yo noto es que cada vez nieva menos y llueve menos. claro. Bueno, es un cambio que se da en todo el mundo. Aquí también tenemos prácticamente en Rosario, es un clima ya prácticamente subtropical. Y es como decís. Yo estuve hace unos años en Rosario y en Santa Fe en un viaje hacia Cataratas Sí, y había 45 grados de temperatura, 54 grados de sensación térmica. claro. Me compré un helado y no lo pude comer porque se derritió antes que lo pudiese comer. Sí, Era increíble. sí, sí. El verano, cuando hace mucho frío, decimos, bueno, ¿cuándo llegará el verano? Como siempre, ¿no? Pero el verano realmente a veces es imbancable, ¿no? Pero bueno, Mi mujer se sí, queja del calor y le digo, después te quejas del frío. Le digo, sí, tené cuidado de claro. lo que deseas porque te puede ser concedido. ¿Tu mujer es argentina? No, es austríaca. Ajá, De la zona de las montañas del Salzkammergut, cerca de Salzburgo, 50 kilómetros de Salzburgo. Es la zona de montañas, bosques y lagos de Austria, muy hermosa. Una de las zonas más hermosas del mundo. ¿ah, sí? Es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, Ajá. toda la región. Austria es muy lindo, es un país chico, pero eso es muy bello. Quedó chico después de las guerras, era el segundo imperio más grande Sí, después del ruso, claro. pero después de las guerras quedó chiquitito y quedó lo que es Austria solamente. Se fueron Pero adueñando. estás en el centro de Europa, Sí, y yo vivo a 3 kilómetros de la frontera con la República Eslovaca, a unos 20 kilómetros de la frontera con la República Checa, ajá. a unos 40 kilómetros de la frontera con Hungría. Agarrás el auto y enseguida estás en otro país. Y está cerca de Viena, entonces. A 50 kilómetros de Claro, Viena. claro. Es como si estuviese en Pilar. Sí, ajá. Claro, Es la zona de los viñedos, es el Weinviertel, que son todos bodegas por acá, es campo, mucho viñedo, mucho cultivo, ajá. girasol, remolacha azucarera, maíz y cereales, más bien avena, cebada para la cerveza. En tu zona Es donde una región muy vivís. linda y es ondulada, es como la pampa ondulado acá, no hay Sí, montaña mucho, sino que es una zona de ondulaciones. sí, Y lo que tengo en la República Eslovaca son los Cárpatos, no los Alpes, los Cárpatos pequeños, claro. veo Sí, desde casa. más bajo. Y mucho vino blanco, la producción vino blanco sobre todo, ¿no? Sobre todo vino blanco, pero también hay tintos. Acá tenemos viñateros en el pueblo que tienen viños premiados muy ricos. Sí. Hay una de las bodegas en Mendoza, creo que una marca de las más antiguas, fue comprado por un grupo Por Swarovski.
Exactamente, sí. Por Swarovski fue Swarovski. comprado. Swarovski realmente se dedica a producir cristales. Sí, Cristales tanto sea en joyería, pero sí, también para laboratorios, las luces esas que se ponen en las calles, en los puentes, en los túneles, sí. son de Swarovski mayormente Ah, también. sí. Quiere decir que también para la parte industrial, sí. Ah, no solamente entonces son las joyas que Y vemos, compró sí. Norton, Claro, compró exactamente, claro, Norton. claro. Sí, bueno, en realidad el vino argentino, que se exporta mucho, ha mejorado mucho también porque muchas empresas extranjeras, francesas, en este caso austríaca, que vienen con mucha experiencia también y con tecnología, han mejorado mucho la industria vitivinícola nacional, ¿no? Sí, pero el vino argentino siempre fue muy bueno. Sí, sí, sí. Acá, por ejemplo, el Malbec es una sensación, se vende en toda Europa. El Malbec argentino es muy famoso acá en Europa. Y se consigue también en supermercados grandes, se consiguen trapiches, distintas marcas de vinos Sí. argentinos que son muy buenos. ¿Y es muy caro comprar artículos importados, por ejemplo, como vinos nuestros? No, no es caro. Ajá. En Argentina es caro comprar algo importado, pero acá realmente no. Tienen precios más bajos que algunos vinos austríacos. Ah, sí. Bueno, acá no solamente es caro importado, porque hay artículos. Por ejemplo, me decía un amigo mendocino que ellos en Mendoza, la gente, el turista va creyendo que va a comprar los vinos que consume en su provincia de marca y que más barato, y no, están igual que en cualquier lado. Que en el resto del Sí, país. Es decir, salvo los que el sí, sí. gobierno determine como vino turista, por ejemplo, que es un par de marcas que son más baratos, pero ir a un supermercado a querer comprar lo que compras acá, por ejemplo en Rosario, a un precio que no son baratos, es lo mismo. No sé en el Bueno, caso de acá en ustedes. Austria el supermercado es incluso más barato que ir a comprarle al productor. Sí, claro. Acá como es distinto que en Argentina. En Argentina cuando vamos al supermercado es más caro que ir a comprar al verdulero, que ir a comprar al que vende pollo, al que vende carnicero. Y acá el supermercado es lo más barato que hay porque compran para todas las cadenas, para todas las sucursales del país y fijan el precio y lo fijan muy bajo. El supermercado le dice al productor lo que le va a pagar por toda la producción, entonces no tiene otra salida al productor. Yo he ido a comprar al productor y me sale más caro que ir a comprar al supermercado, el mismo productor, el mismo producto. Claro. Ahora, pero seguramente habrá algún régimen gubernamental con respecto a los impuestos y demás que hacen que eso le convenga a la gente, ¿no? Los impuestos son como en Argentina, los productos tienen impuestos, ahora estamos con inflación alta, Ah, sí, alta para acá. sí, El mes pasado fue del 4,1% interanual y eso es altísimo para acá. claro, Antes de la pandemia estábamos con el 0,70, el 0,7% interanual de un año para el otro. Y durante la pandemia llegamos al 12% y volvió a bajar. La inflación interanual en promedio en la Unión Europea es 2,1. Austria tiene un problema porque los productos que mandan a los países chicos tienen un precio más elevado que el que, por ejemplo, lo compras en Alemania o en Francia, el producto. Entonces ahora quieren presentar una queja ante la Unión Europea en Bruselas para que cambie esa legislación, para que sea el mismo precio. Y el gobierno también ahora está interviniendo en los alquileres y todo para tratar de bajar la inflación. Subió mucho la inflación cuando empezó el ataque a Ucrania, la invasión de claro. Ucrania, y aumentaron mucho los combustibles en todo el mundo. Bueno, eso hizo, arrastró el aumento de los combustibles, arrastró el resto, pero se produjo un aumento, Exactamente, ese fue el origen. claro, una inflación en todo el mundo. Lo que pasa que, claro, como argentinos lo sabés, que no están acostumbrados a tener la inflación. Cuando sube un punto anual, aunque sea, ya pegan el grito en el cielo, ¿no? Para nosotros sería una bendición que tener El, esa inflación interanual que decís. el Banco Europeo, el Banco Central Europeo dice que la inflación ideal sería el 2% interanual,
porque eso activa la economía. Ajá. Interanual. Sí, claro. Y acá la inflación de Argentina no se la pueden ni imaginar. Un país que tiene la inflación alta en Europa es Turquía, porque tuvo unas políticas parecidas a las de Argentina. Sí. Se endeudó mucho en dólares el gobierno y también las empresas, y cuando Trump modificó toda la parte de intereses, subió la lira turca, se devaluó mucho y subió mucho todo lo que es divisas. Claro, Ahora estaba escuchando los otros días acá en Austria, en las noticias, que están dando avance al convenio con el Mercosur. sí, Probablemente sí. lo aprueben, porque como tienen problemas para exportar a Norteamérica con las tasas de Trump, le iban a dar prioridad a América Latina. Eso sería bueno, porque ahora Europa importa mucho. Sí, pero se estaban quejando también los granjeros y los Los granjeros en Francia, y en Austria, en claro, Alemania se estaban es quejando como todo, porque ¿viste? dicen que las Dice, carnes bueno, argentinas. claro, Lo que pasa que acá los granjeros tienen mucho poder, tienen claro. mucho poder político. Los granjeros son conservadores, los partidos conservadores en Europa tienen su poder, y entonces siempre se han opuesto. Ahora decía que los están convenciendo, porque Bueno, es un problema que no, como se cierran las posibilidades con Norteamérica, se reducen por las tasas altas, entonces estaban diciendo, bueno, la opción sería América Latina. sí, al Mercosur la verdad que le vendría muy bien a nuestros países, pero a veces los gobiernos, y sobre todo cuando hay época de elecciones, no quieren estar en contra de las mayorías, ¿no? Por eso temían que no hubiera arreglo, pero ojalá sea como decís, que los están convenciendo, ¿no? Igualmente, estos tratados duran décadas, duran muchísimo hasta que se aprueban. La Unión Europea tiene un problema, es que para aprobar algo lo tienen que aprobar todos los países miembros. Entonces, se opone por ahí uno chiquitito, o se opone una parte de un país y no lo logran sacar. El acuerdo con Canadá tuvo ese problema porque una parte de Bélgica se oponía. Toda la Unión Europea lo quería y una parte de Bélgica decía que no, entonces Bélgica decía que no, y por eso no se sacaba el acuerdo con Canadá de comercio internacional. Es un problema eso, que la Unión Europea todo lo tiene que aprobar por unanimidad, no es que por mayoría. Claro. Bueno, eso han firmado para eso, salvo el Reino Unido, que como no Sí. está, bueno, hace lo que quiere. No está, pero quieren volver. Quieren volver Tienen unos. Claro, porque están mal también Les ellos. cayó el PBI les cayó un 15% desde que salieron de la Unión Europea. Lufthansa les tenía que enviar aviones con verdura y fruta fresca porque no tenían comida. Tuvieron un problema tremendo por salir de la Unión Europea. Las políticas populistas que aplicaron para convencer a la gente para salir eran mentiras, y lo que pasó no fue que cuando salieron de la Unión Europea le floreció la economía, sino que se les fue para abajo. Ahí el desastre Quedaron lo hizo, aislados los británicos. el desastre lo hizo que no está más Johnson, ¿no? Exactamente, el rubio despeinado. Sí, bueno, ahora Johnson. se lo comparaba con Milei, pero ahora hay un candidato que aparentemente es muy parecido a Milei, que está ahí en las gateras y que sería el próximo primer ministro, ¿no? Si sigue mal la situación. Bueno, acá realmente a Milei no se lo alaba mucho. Hay un problema, yo no sé, los países europeos, prácticamente todos, son democracias constitucionales. Quiere decir que acá no se vota al presidente o al primer ministro, se vota el Parlamento, y el Parlamento es el que pone al gobierno. Y el Parlamento tiene mucho control, mucho poder, lo que por un lado produce que no haya corrupción, porque apenas acá, por ejemplo, por la sola sospecha de corrupción, los van, o se tienen que ir o los van, tienen que abandonar todos los cargos políticos y todos los cargos en el partido, lo que no sucede en los sistemas presidencialistas. Y claro, aquí tenemos desde que terminó la guerra en Alemania, en Austria, en los países escandinavos, son coaliciones. Quiere decir que para gobernar tienen que tener la mayoría de las bancas en el Parlamento. Y para eso, como ningún partido suele tenerla, hacen una coalición entre los conservadores
y la democracia socialista. Entonces las políticas que sacan son de centro. Sí. Tienen que negociarla, no es que bloquean, sino que tienen que sentarse a negociar. Entonces las políticas, los partidos socialistas son bastante poderosos en toda Europa. Ahora viene Milei y los insulta de arriba abajo y dice que son chorros y no sé qué. Muchos no lo alaban. Y los otros días yo miré en la televisión oficial alemana, estuve mirando un informativo que hablaba, un interview, una entrevista al primer ministro Merz, Friedrich Merz, y le preguntaron si quería copiarlo a Milei y lo defenestró a Milei. No quiere para nada. No aprueban las políticas así. Y es el jefe del Partido Conservador Alemán, quiere decir que es la derecha. Ahora, pero eso es política. Hablando de derecha, si bien están ganando los partidos de derecha en Europa, pero al ser democracias parlamentarias, como decía recién, hay un equilibrio y no hay riesgo de que sean políticas extremas, ¿no? Porque está justamente el Parlamento que equilibra todo. Acá están subiendo, como acabas de decir, los partidos de extrema derecha. Es algo mundial, pienso yo, porque en Norteamérica también, ahora en Argentina. Ahora, aquí gobierna una coalición y en todos los partidos, en todos los países, y la coalición no suele tener un solo partido, tantos votos como para tener la mayoría parlamentaria. Por eso tienen que negociar. Las extremas derechas no están llegando tanto al poder. En Alemania hay un partido que se llama AfD, que es un partido que tiene mucho problema con neonazismo. Sí. Lo mismo la FPÖ de Austria tiene mucho problema con neonazismo. Y entonces son esos partidos populistas que usan la mentira y el temor para lograr más votos. Y acá hubo un problema. Cuando Bush invade Irak y se alía con Alemania, con Francia, con el Reino Unido y bombardean a Saddam Hussein, el país, estuvieron un tiempo y después lo abandonaron el país. Y quedaron las milicias, los militares armados haciendo actos de terrorismo. Y se produce esa gran migración de los países arábicos hacia Europa. Esto al principio la canciller Merkel dijo, la premier Merkel dijo, lo vamos a lograr, y lo recibieron, pero acá se les llenó mucho. Toda esta ultraderecha acusa a los migrantes de que son violadores, de que son delincuentes, entonces se creó todo un clima de temor y de adversión contra todos estos migrantes musulmanes. El musulmán tiene un problema, que las religiones son bastante fanáticos muchos. Entonces, las extremas derechas usan eso para lograr votos. Dan miedo, producen miedo, crean noticias falsas, y la gente, como no está segura, se pone insegura, tiene miedo y los vota por como siempre, ¿no? Esos partidos populistas que usan, ya lo decía Goebbels, ¿no? Un poder, un partido, si bien llega al poder, para lograr mantenerse en el poder tiene que mentir, pero tiene que mentir seguido, de tal forma que la mentira pasa a ser la realidad y la realidad se olvida. Entonces la gente todo tienen cuando dicen, no, porque nos llenaron de musulmanes, todo eso, tienen miedo. Por eso decía, ya que lo citaste, miente que algo quedará, ¿no? Exactamente, decía también, arroja con basura, que algo siempre queda adherido. Claro. Realmente es increíble las máximas de Goebbels, cómo las usan hoy en día. Sí, realmente es preocupante. Claro. Ahora, todo lo que pasó en Alemania, bueno, de hecho que hay mucha influencia alemana en Austria, ¿no? De hecho, hablan el mismo idioma. Y Austria depende económicamente mucho de Alemania. El principal socio comercial austriaco es Alemania. Claro. Pero aparte, también en turismo, el principal turista que viene a Austria, la principal son alemanes. La principal minoría que reside en Austria de extranjeros son los alemanes. Sí. Ahora, todo el tema del holocausto y de la guerra, eso quedó, hay recuerdos, hay quienes están
recordando románticamente, bueno, ya se han muerto prácticamente todos. todos. Acá hay una ley, tanto en Austria como en Alemania, que prohíbe todo lo que sea simplificar el holocausto, negarle el holocausto, Sí. homenajear a Hitler, homenajear a los nazis. Todo eso acá es un delito, es un delito penal, te mandan a la cárcel. Sí. O usar los símbolos de los nazis, todo eso es un delito acá. Y tienen un problema. Por un lado, se sienten responsables, tienen un sentimiento de culpabilidad frente al pueblo judío, que es el problema que yo veo ahora con lo que está pasando en Palestina, que no se animan a decir que es una barbaridad lo que está pasando ahora, porque tienen ese sentimiento de que le deben algo al pueblo judío todavía. Y las extremas derechas niegan el holocausto. ¿Sí? Dicen que fue un invento, que no fue así, que hay que olvidar eso, que hay que sacar esas leyes. Y ellos tienen siempre esos problemas que siempre tienden mucho a lo que acá se le dice los marrones, al nazismo, al neonazismo. Claro. Carlos, ¿cómo es? Estás en una organización, me decías, son comunidades en WhatsApp. ¿Cómo es lo que haces y de qué manera ayudan a los hispanohablantes? Yo estoy en Facebook y estoy más bien en WhatsApp. Sí. Por ejemplo, hay un convenio de Austria con Argentina que es muy interesante para la gente joven, se los recomiendo que se informen, que se llama Visa Working Holiday. Es una visa que permite venir a Austria a chicos de 18 a 30 años cumplidos cuando piden la visa, y les permite residir 12 meses, hasta 12 meses, y trabajar libremente en el mercado austríaco. Esa visa la tiene Austria con un cupo de 200 personas para Argentina y 200 personas para Chile, y Alemania tiene sin cupo, tiene la misma visa. Y se saca en el consulado austriaco en Buenos Aires la visa, y para Alemania se saca en cualquier consulado alemán del mundo. Les permite venir, conocer la idiosincrasia, pasear por el país, trabajar. Acá el sueldo mínimo son 2.026, no hay sueldo mínimo, pero el convenio, el salario básico de convenio es 2.026 euros brutos, que son 1.640 euros en la mano. Los hoteles en las regiones alpinas y los restaurantes, la gastronomía en la región alpina, suele ofrecer al personal alojamiento y comidas gratis. ¿Gratis? Hay 14 sueldos al año, gratis, sí, viven gratis y comen gratis. Quiere decir que los chicos que vienen se ahorran todo el sueldo 14 veces al año y 5 semanas de vacaciones pagas hay acá desde el inicio. ¿Y qué tipo de trabajo? Es una linda experiencia, cualquier tipo de trabajo. Pero tienen que... Cualquier tipo, desde que consiga. Si el chico tiene una capacitación, si es, por ejemplo, ingeniero o algo así, puede trabajar en ingeniería. Si no, la mayoría viene, que son chicos que terminaron la escuela o que en Argentina no han tenido mucho, se van a los hoteles y trabajan en hotelería, en housekeeping, o en la cocina de ayudante de cocina, o de lavaplatos, o si hablan varios idiomas y alemán, trabajan en la recepción, de recepcionistas. Y si no, también, por ejemplo, en depósitos o para reparto de cosas. Hay muchos que reparten, o algunos que reparten con las bicicletas, otros que reparten para Amazon o para esas empresas grandes de delivery. Sí, pero hay mucho trabajo. ¿Hay trabajo? Hay mucho trabajo en eso. Hay mucho trabajo. Yo te diría que más o menos en promedio, siempre hablamos de promedio, en 2 semanas consiguen un trabajo, y acá no hay trabajo en negro. Acá el trabajo en negro no es algo simple, sino que es un delito grave, se pena severamente al empleador y al que lo hace. A una persona que está con un permiso de trabajo, con una visa, le anulan la visa y lo deportan, hasta eso puede llegar. Y lo deportan de la Unión Europea, del espacio Schengen hasta 5 años. Le ponen en el pasaporte que no puede volver a entrar. Quiere decir que acá el trabajo negro, en España yo escucho que es más factible trabajar en negro, y en Italia tal vez, en Austria, en Alemania, en los países germanos no va. No es un delito simple, es un delito penal grave.
Y acá hay mucho trabajo en los sectores de turismo, de hotelería, de gastronomía, todo ese nivel de trabajo que quedó después de la pandemia, quedó como cerró, es lo que más fue golpeado por la pandemia, porque prohibieron tener huéspedes, prohibieron tener Claro. a los restaurantes abiertos, tuvieron que cerrar, no se sabía cuándo iban a abrir y los cerraron varias veces, por meses. Entonces el personal que quedó en la calle se hizo capacitaciones, acá el Departamento de Trabajo les ofreció capacitaciones y cambiaron de gastronomía, de hotelería y empezaron a trabajar en oficinas, en cosas más estables. Y entonces quedó una falta de personal muy grande. Entonces es muy fácil, incluso hay chicos que vienen sin saber alemán y sin saber inglés y consiguen trabajo. Es muy Ahora alentador yo los reto porque digo, ustedes desde que se les ocurre la idea de venir a Austria o a Alemania, claro. hasta que juntan todos los requisitos, juntan el dinero, juntan los papeles, van, consiguen un turno, se presentan, les aprueban la visa y hasta que comienza la visa, le digo, pasa hasta un año, le digo. ¿Por qué no se ponen a estudiar por lo menos idiomas, inglés y algo de alemán? Nadie pide que hablen mucho, pero que se puedan comunicar. Claro. Debe ser interesante entonces para muchos chicos que quieren emigrar y ya desde Italia o España les están diciendo Omar, no. es una experiencia hermosa porque conocen otra cultura, otra forma de vida, otro nivel de vida. Austria, Viena es la ciudad desde hace décadas que es el mejor nivel de vida. Este año salió segunda después de Zúrich, pero siempre está ahí arriba de todo. Controlan a no sé qué cantidad de países en todo el mundo y Austria siempre viene en la de mejor nivel de vida. Y tienen 90 parámetros para controlar, desde seguridad, medicina, los espectáculos que haya, los conciertos que haya, el teatro, todo. Austria es el cuarto país más seguro del mundo. Muy interesante, sí. Acá tenés cuando trabajás, tenés la obra social y tenés la medicina gratuita también. El 14º en nivel de medicina mundial. Ajá. Carlos, danos los datos, repetilos así, quienes estén interesados, que estén escuchando, o familiares que le quieran comunicar, así se pueden comunicar con tu WhatsApp o con tu organización. Bueno, si googlean, por ejemplo, si van a Facebook y miran, ponen Argentinos en Viena, ahí viene el grupo donde yo estoy en ese grupo. Perfecto. Y mi WhatsApp sería mi número de teléfono, se lo puedo dar. Es el número ese que tú ves, sí, 43 699 1099 1088. Es un número fácil. Sí, 43 699 1099 1088. Igualmente pueden ir a entrar ahí en el grupo en Argentinos en Austria o en Viena y ahí se informan de todo. Así que muy exactamente. Claro. Y tenemos comunidad, yo estoy en una comunidad en Austria que es muy completa y tenemos grupos de trabajo donde buscamos ofertas de trabajo para los chicos y se las subimos, les buscamos alojamiento y se lo subimos, todo lo que para los trámites que tienen que hacer los ayudamos. Muchos no hablan alemán, entonces les traducimos o les explicamos a dónde tienen que ir, qué es lo que tienen que hacer. Realmente está muy bueno y lo mismo nos copiaron en Alemania, que ahora también me pidieron y estoy ahí, y en Suiza también. Incluso nos han copiado de Noruega, nos han copiado el modelo de comunidad con grupos especializados en distintos temas. Muy interesante. Yo les recomiendo a los jóvenes que tengan sentido de aventura, que miren si consiguen un turno para Austria, y si no es para Austria, para Alemania seguro que consiguen, y si no es en Buenos Aires, se pueden ir a Asunción del Paraguay o muchos van a Lima, y de ahí consiguen el turno, o vuelan a Europa y se presentan en un consulado alemán en cualquier país europeo, y consiguen la visa para estar en Alemania. Son convenios bilaterales, quiere decir que solamente pueden ir al país de donde les da la visa, no es para toda Europa. Claro. Y hay para muchos. Es algo en esa edad, pienso yo, juntar esas experiencias, trabajar en otros sitios, ver cómo se trabaja y después quedarse o volver a Argentina
y aplicar lo que se aprendió. Además, Otra posibilidad son visas de estudio. Claro. Se puede venir y se puede estudiar acá, se puede hacer un posgrado, se puede hacer un semestre en el exterior, se saca una visa, y la visa esa permite trabajar 20 horas a la semana, con eso subsisten los chicos. Y hacen cursos, juntan certificados de estudio que siempre vienen bien. Cuando uno después va a buscar trabajo en alguna empresa importante, cuanto más certificados va a presentar de experiencia internacional, más posibilidades de conseguir un buen trabajo. Claro. Muy bien, Carlos. Bueno, te agradezco mucho esta conversación. No sé si te están escuchando, si avisaste, si tenés que mandar algún saludo a alguien que te escuche. Yo avisé, me preguntaron muchos en los grupos, y hay un amigo que estuvo trabajando en Austria hasta ahora y ahora está trabajando en Múnich, en la capital de Baviera, en Alemania, y me pidió que lo saludara, que es de ahí de Santa Fe. ¿Cómo es el nombre? Bruno Genovese se llama, y me dijo que Bruno Genovese. Ajá. Bueno, muy bien. Muy sociable, se les pasa haciendo asados e invitando a toda la comunidad a comer asado. Ah, qué bien, qué lindo, ¿no? Un asado en Múnich. Sí, y con el Fernet y la Coca-Cola. Sí, ahí no será regado además con vino, sino con cerveza, justamente en Múnich, ¿no? Acá la mayor bebida que se bebe, bueno, los primeros mundialmente son los checos. En República Checa tienen un consumo de cerveza tremendo. ¿Sí? ¿Más que los alemanes? Sí, más que los alemanes. Sí. Y después viene Alemania y después viene Suiza. Sí. Ahora toman mucha cerveza. Ahora a los argentinos les gusta el vino. Sí, claro, sí. Acá también se toma, aparte que yo donde vivo yo, en la región del vino, se toma mucho vino. Pero aquí más los jóvenes... Yo realmente vivo acá y yo tomo agua con limón. Así que... Claro. Bueno, muy bien, Carlos. Ha sido un gusto hablar. Atípico. Ha sido un gusto hablar contigo y espero que sigas muy bien allí, en tu lugar, en tu pueblo. Me dijiste que es un pueblo chico, cerca de Viena y que 500 habitantes, 500 habitantes, bien chiquitito. Muchas gracias por esta conversación, Carlos. Que sigas muy bien allí. Muchas gracias, fue muy agradable. Cariños. Igualmente. Ha sido el doctor Carlos Enrique Tomasini, desde Austria, en Argentinos por el Mundo.